Bien, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a empezar. ¿Me confirman, por favor, el audio si está llegando bien? Sí, ingeniero, se escucha. Eso es, muchas gracias. Bueno, dejé en estos días un anuncio en la plataforma. Seguramente todos la han revisado, modificando, recorriendo un poco el primer examen, la fecha del primer examen. Esto para poder avanzar con comodidad, poder cubrir todo el temario y bueno, que ustedes puedan rendir la prueba adecuadamente. Y esta se va a tomar recién el jueves de la próxima semana, ¿de acuerdo? Como manifesté de inicio, este horario de los miércoles no los voy a ocupar para exámenes, entonces únicamente nos quedan jueves o viernes, en este caso va a ser el día jueves, en el horario habitual a las 5:15, ¿ya? La práctica también se está recorriendo hasta ese día, entonces tienen un poco más de tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, en las clases que quedan entre hoy y el viernes, vamos a terminar el avance. Hemos visto hasta la clase anterior la aplicación del método de fuerzas a vigas, principalmente casos con un grado de hiperestaticidad, aunque en teoría se puede aplicar a 2, 3 o n grados de hiperestaticidad. ¿De acuerdo? Lo que vamos a ver ahora es la aplicación del método a pórticos con la misma lógica. Grado de hiperestaticidad 1. ¿De acuerdo? La idea, como vamos a ver, es idéntica, o sea, el procedimiento es idéntico. Posteriormente vamos a ver algo referido a cerchas, ¿sí? Se puede adaptar el método a cerchas también y a geometrías no rectilíneas, por ejemplo, arcos o cualquier otra geometría curva. Todo eso tenemos que ver hasta antes de poder ingresar al examen, más un tópico adicional que tiene que ver con líneas de influencia. Es algo que en isostáticas han visto, líneas de influencia para sistemas isostáticos. Acá vamos a ver para hiperestáticos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, sin más, empecemos. Este es el primer ejemplo, más que nada para matizar la idea del procedimiento. Fíjense, tenemos un pórtico, es el ejercicio 16 del libro. Tenemos un empotramiento en A y un rodillo en C. Las cargas, esta carga uniforme de 8 kilonewtons por metro y esta carga horizontal de 20 kilonewtons. ¿De acuerdo? Lo que se pide es determinar las reacciones en los apoyos y dibujar el diagrama de momentos y de cortantes tomando el módulo de elasticidad E constante y no así la inercia. La inercia de la viga la vamos a tomar como 1250 por 10 a la 6 milímetros a la cuarta. Y de la columna 625 por 10 a la 6 milímetros a la cuarta. ¿De acuerdo? Esto es más parecido a la realidad, como ya había yo mencionado antes. Las vigas tienen que tener una sección diferente porque son elementos que trabajan principalmente con su inercia a flexión. Por lo tanto, una viga tiene como elemento más importante en su geometría el alto, no así la base. Y bueno, sale una inercia como la que tenemos acá. En el caso de las columnas la situación es distinta, ¿de acuerdo? La geometría depende de hacia dónde queremos darle o en qué dirección, en qué plano queremos darle una mayor inercia. Generalmente estas son condicionadas más que nada por la compresión y bueno, en parte la flexión también. Bueno, lo cierto es de que columnas y vigas suelen tener inercias distintas porque tienen secciones distintas. En este ejercicio la viga trae 9 metros y la columna 6. O sea, es un pórtico bastante grande, ¿no? Si bien solamente tiene dos barras. Bueno, ¿cómo se aplica el método de fuerzas? El primer paso consistirá en identificar las reacciones. Lógicamente, en el empotramiento tenemos 3 reacciones. Acá está la horizontal, que le estamos llamando AX, el momento de empotramiento, MA, y la vertical, que le estamos llamando AY. Por el otro lado, en el rodillo, una sola reacción CY. Obviamente estos valores que ya aparecen acá son la respuesta al problema, no se conocen de antemano, eso es lógico. Entonces, uno decide cuál de estas 4 reacciones va a ser la redundante.
Obviamente estamos ante un caso de 1 grado de hiperestaticidad, basta eliminar una de las 4 reacciones. ¿De acuerdo? ¿Cómo aplicaríamos el método? Bueno, eliminamos uno de los apoyos, por ejemplo el C, y se plantea la superposición de los sistemas isostáticos, como se está viendo acá. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, más o menos esta línea en rojo trata de mostrar cómo se va a deformar el pórtico. La verdad es de que no importa si nos equivocamos o si no estimamos bien, no apreciamos bien cómo se va a deformar en todo el pórtico, salvo este último extremo. Esta es la parte que importa. El rodillo lógicamente restringe en el sentido vertical. Por lo tanto, va a haber un desplazamiento vertical si es que no existe el apoyo. El desplazamiento horizontal también existe en C. De hecho, en el pórtico original está permitido el desplazamiento lateral. ¿De acuerdo? Así es que, con mayor razón, en este en el cual ha desaparecido un apoyo, con mayor razón va a haber un desplazamiento en este sentido. ¿De acuerdo? Pero el que importa es el delta C, el vertical. ¿De acuerdo? Ya sabemos que para restituir la situación original en la cual no tiene que haber un desplazamiento vertical, deberá de existir un desplazamiento hacia arriba. Como no se conoce la fuerza que va a ocasionar ese desplazamiento, que cabalmente es la reacción en C, lo que aquí estamos llamando CY, aplicamos el método tal como hemos visto en vigas. Colocamos una carga unitaria hacia arriba que ocasiona un desplazamiento F hacia arriba, con el doble subíndice, con la interpretación habitual. Desplazamiento en C cuando la carga unitaria actúa en C. Y F de flexibilidad porque es el desplazamiento producido por una carga unitaria. Este viene en unidades de milímetros por kilonewton o milímetros por kilogramo fuerza, la unidad que tengamos de fuerza. ¿De acuerdo? Bueno, estos dos desplazamientos que se encuentran marcados en verde, tanto delta como F, C, se pueden calcular utilizando cualquiera de los métodos que ya hemos visto en este curso. ¿De acuerdo? En principio no hay obligatoriedad de usar o uno u otro método. Uno escoge con el que se sienta más cómodo. Por ejemplo, Castigliano, por ejemplo, trabajo virtual. ¿De acuerdo? En este caso no estamos mostrando el resultado de delta C, del cálculo de delta C, o sea, el cálculo, mejor dicho, sino simplemente el resultado al que se llega. 7.193 por 10 a la 6, dividido entre E, y para FCC lo propio. ¿Cómo se obtiene esto? Por ejemplo, se puede obtener utilizando trabajo virtual, que es el método que yo he estado usando en los ejemplos, ¿no? Si a alguien le parece mejor Castigliano, excelente. No hay ningún problema, vamos a llegar al mismo resultado todos. Una vez conocido delta C y FCC, reemplazamos en la ecuación. Evidentemente, delta C apunta hacia abajo y FCC hacia arriba. Uno de los dos tendrá que ir con signo negativo. Entonces, da igual cuál es el negativo porque es una ecuación igualada a 0. Ya vimos en el ejemplo de la viga que tenía asentamiento, que si hay un asentamiento, ya el signo no puede ser cualquiera. Tenemos que coordinar con el asentamiento. Pero en este caso no hay asentamiento, esto vale 0. Así es que uno de los dos lo pongo negativo, dándome CY positivo. Haciendo los números, CY da 37 unidades de fuerza. Si rápidamente hacemos un cálculo, aquí tenemos 8 kilonewtons por metro, multiplicado por los 9 metros de largo son 72. De esos 72, la reacción en C se está quedando con 37. Más o menos la mitad, un poquito más de la mitad. Bastante razonable, coherente el resultado que se estaría ya. ¿De acuerdo? Entonces queda para que todos puedan seguir ejercitándose en esta parte el cálculo de delta C y de FCC. Tratándose de un pórtico sencillo, entonces no lo vamos a ver aquí en detalle. ¿Ya? Este 37 que tenemos acá, vuelvo a la lámina inicial, este 37
ya permite calcular las otras 3 reacciones utilizando las ecuaciones de la estática. ¿No es verdad? La estructura sigue siendo hiperestática, pero ya no es indeterminada. Ahora sí se puede determinar las reacciones. ¿Ok? Ese es el procedimiento. Entonces, aquí me detengo por primera vez. Si hay alguna observación o alguna consulta, por favor. No hay pregunta. Como ven, es repetitivo, ¿no? El procedimiento. No, en realidad no se ha dicho nada distinto a lo que ya se había visto en el caso de vigas. Lo único hay que tener el cuidado, ¿no? En el caso de pórticos, la aplicación de este método, ya sea trabajo virtual o castellano, es un poquito más laborioso, considerar más elementos, ¿no? Gracias. Ok, acá en la lámina siguiente tenía más o menos el punteo para tratar de calcular, pero la verdad es de que no está puesto el cálculo como tal. Solo un detallito acá con la inercia, un truquito podríamos decir entre comillas, para facilitar el uso de la ecuación del trabajo virtual y no tener que lidiar con las inercias que suelen tener este orden de magnitud, ¿no? Valores grandes, potencias de 10 grandes. Es preferible tomar todo de forma literal. Entonces, como acá tenemos 2 elementos, una viga y una columna, podemos expresar todo en función de la inercia de uno de los 2 elementos y del que falta, pues referimos a la inercia que estamos tomando como referencia, como patrón. A ver, dicho en palabras más sencillas, voy a llamar a la inercia AB I. Esta es la inercia que voy a reemplazar acá. Y me fijo cuántas veces I es la inercia de la columna. Entonces acá nos estamos dando cuenta que esto es 2 veces I, aunque me parece que esto es al revés, ¿no? Sí, esto es al revés. Esto sería más bien I entre 2. 1250 partido entre 2 da 625. Esto estaría mal, ¿no? No es 2 veces I, sino es más bien I medios. Entonces, vamos a ver si lo puedo corregir. A ver, aguárdenme. Un segundito. Se da cuenta, ¿no? La inercia de la columna es la mitad de la inercia de la viga, que era 1250 por 10 a la 6. Bueno, de esta manera uno puede introducir directamente y cuando va a hacer la integración puede dejar al EI constante y bueno, cuando haga la integración sobre la viga AB, reemplaza simplemente inercia, o sea, pone I. Y cuando haga la integración sobre la columna, reemplaza I medios, o sea, va a aparecer un factor de 2 dentro de la integral y así tengo el factor común EI. Es simplemente una manera de facilitar la tarea del cálculo, ¿no? Si estamos utilizando algún programa, obviamente da lo mismo el hacer esto o no, el resultado va a ser el mismo. ¿Ok? Entonces dejo este pequeño pórtico para que ustedes puedan analizarlo y resolver, coincidir con estos resultados que están viendo acá. Lo que vamos a hacer es mirar con un poquito más de detalle este otro pórtico que tiene 3 elementos, es un poco más elaborado el ejercicio. Entonces vamos a pasar a este. Es un pórtico bastante común, podríamos decir. La viga está sujeta a carga uniforme y la columna tiene una carga lateral. En la realidad esto puede ocurrir de muy diversas maneras. Las unidades son inglesas, las inercias, fíjense, las 2 columnas son idénticas, 600 pulgadas a la cuarta y la viga 800. De nuevo pide las reacciones en los apoyos, diagrama de momentos y de cortantes, junto con el módulo de elasticidad. Por cierto, tanto el pórtico anterior como este
lo vamos a terminar de analizar en SAP. ¿De acuerdo? Van a ser nuestros últimos ejemplos de la parte de SAP previo al examen. Entonces, procedimiento idéntico. Primero identificamos las reacciones en los apoyos, en el empotramiento 3, en el apoyo fijo 1, lo mismo de hace rato. La idea es eliminar cualquiera de estas cuatro redundantes. Por lo que se aprecia acá, lo que se ha eliminado ha sido el apoyo en A, la reacción en A, y esta da como resultado 15 unidades de fuerza. Esto es lo que hay que determinar con el método de fuerzas. Acá tenemos nuevamente el planteo del ejercicio. Habiéndose eliminado el apoyo en A, es de esperar que éste se desplace verticalmente hacia abajo. En la horizontal también hay desplazamiento, pero el que importa acá es el vertical. Le llamamos a ese delta A. Para reponer el desplazamiento, porque en verdad no hay desplazamiento en A, se coloca una fuerza unitaria apuntando hacia arriba que ocasiona un desplazamiento que es FAA. ¿De acuerdo? Índice de flexibilidad, FAA. Y la ecuación de compatibilidad, la que tenemos acá, igual que en el ejemplo anterior, delta A, que apunta hacia abajo, más FAA por AY dividido entre 1, o sea, FAA por AY nomás, igual a 0. Uno de los dos desplazamientos que están en verde entra como positivo y el otro como negativo. ¿Cuál? Da lo mismo, es una ecuación igualada a 0. ¿De acuerdo? Lo que importa es que al entrar uno con signo negativo, cuando se despeje a Y, va a salir positivo. ¿De acuerdo? Bueno, resultado para delta A, 0.156 unidades de longitud. En este caso estamos hablando de pies. Resultado para FAA, 0.01035 pies. Reemplazando, esto da 15 kilolibras. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que se ha puesto aquí? 15 kilolibras. ¿Sí? Haciendo un cálculo rápido, aquí tenemos 3 multiplicado por 10 son 30 kilolibras y nos estamos quedando acá con 15. ¿De acuerdo? Bueno, no era de esperar que dé justo la mitad, pero tratándose de este momento que tenemos acá y esta carga lateral, bueno, ocurrió eso. Exactamente la mitad de estos 30, de estas 30 kilolibras que tendríamos de resultante. Sigue siendo razonable el resultado y bueno, vamos a poder verificarlo a continuación. Una vez conocida esta reacción, el resto cae automáticamente. Las 3 reacciones que están acá y junto con esto el diagrama de momentos y el diagrama de cortantes va a salir inmediatamente. ¿De acuerdo? Entonces, este pórtico sí deseo que lo revisemos con más detalle y verifiquemos el 0.156 y el 0.01035. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a trabajar de la siguiente manera, jóvenes. Los primeros minutos ustedes vayan arrancando con el ejercicio. Como ven acá, no tenemos más que la respuesta. Vayan avanzando con el ejercicio y yo voy a habilitar una pizarra y en los siguientes minutos muestro el desarrollo. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta que quieran hacer sobre el planteo? Inge, buenos días. En este caso, en las inercias, al reemplazar, si es que haría por trabajo virtual, ¿cómo lo tendría que hacer? Podríamos usar el mismo procedimiento que en el sugerido antes, ¿no? En el anterior ejercicio. Tratar de poner una de las inercias como I y el resto un factor de I. Por ejemplo, ¿qué podríamos hacer? Las dos columnas valen 600, por ejemplo, que las columnas tengan inercia I y que la viga, en ese caso, ¿qué fracción sería de I? Habría que calcular cuánto es 800, qué fracción es 800 de 600. ¿Se entiende? Ese cálculo lo tendríamos que hacer a un ladito.
¿no? Y así colocamos la misma inercia para las columnas y en el caso de la viga, la inercia I multiplicada por un factor. ¿Cuánto sería? A ver, alguien si logra sacar. Entonces, 8 entre 6. Un tercio más. Uno, sí, sí, 1.33 sería. Eso es, un tercio más. O sea, podríamos poner así. Miren, voy a rayar la pizarra. Un segundito, a ver. Podríamos llamarle a esto I. Por lo tanto, esta también es I. Y esta otra podría ser, o tendría que ser en todo caso, 4 tercios, ¿no? 4 tercios es un tercio más de I. Eso sería. ¿Se entiende? A ver, enseguida trabajamos con esto. ¿Alguna otra observación o pregunta que quieran hacer? No. Muy bien, entonces dejo unos minutos y yo voy a continuar con el ejercicio enseguida en la pizarra. Vayan trabajando, por favor.
Bien, mientras ustedes trabajan, yo voy habilitando la pizarra y enseguida vamos a continuar el ejercicio ahí. Ya tienen el enlace en el chat. Bueno, tienen en la pizarra los esquemas, ¿no? Y ya con eso podemos empezar a trabajar. Entonces, bueno, les voy a compartir ahora la pantalla para los que no estén ingresando a la pizarra. Ahí está. Bueno, entonces empezaríamos por el primer caso, por el delta A. Un segundito, por favor. Bien, ahora sí, disculpen. Entonces, vamos con la primera de las estructuras, que sería esta, el delta A. Procedimiento para calcular delta A puede ser castiliano o puede ser trabajo virtual. Yo les he ido mostrando todo con trabajo virtual. Ya que a la hora de trabajar o a la hora de calcular el momento debido a la carga unitaria, obtenemos toda la información que se necesita para la segunda estructura, la que completa el equilibrio, ¿no es verdad? O la compatibilidad en todo caso. Entonces, yo voy a seguir con ese mismo camino, voy a volver a utilizar trabajo virtual para este caso. Las inercias, ya mostré hace un momento, vamos a tomar la inercia de la columna como referencia, o sea, inercia AB igual a inercia CD igual a I. Mientras que la inercia de la viga, inercia BC, la vamos a tomar como 4/3 de I.
Entonces, el único detalle va a ser que cuando vayamos a integrar sobre la viga, vamos a hacer aparecer un factor de 4/3 para mantener la misma inercia. ¿De acuerdo? Bueno, démonos un poquito de espacio. Ahí está. Entonces, necesitamos nuestro pórtico. Vamos a hacer el cálculo en base a este. Voy a traerme la figura. Un segundito, vamos a traer de la presentación. Muy bien, entonces voy haciendo los cortes donde sea necesario hacerlo. Vamos a requerir seguramente tres cortes. Bueno, perdón, esta figura no es la que me sirve, disculpe. Necesito la otra. Ahora sí. Entonces colocamos nuestros cortes en donde nos convenga. Lo primero será hallar las reacciones, ¿no es verdad? Entonces tendremos unas reacciones en el empotramiento, pero fíjense que aquí hay un detalle interesante. Podríamos intentar recorrer el pórtico de izquierda a derecha sin tocar la reacción en D, en cuyo caso se podría obviar el cálculo de las reacciones. Es una idea, podría ser, aprovechando además de que el tramo AB no tiene ninguna carga horizontal. Entonces voy a intentar hacer eso. Salto el tema de las reacciones, no las voy a usar. Y voy directamente a hacer esto. Vamos a colocar acá una coordenada inicial. X1. Habrá que escoger el sentido positivo. Yo voy a tomar positivo en este sentido. Y esto es momento 1 de X1. Para la viga voy a tomar de izquierda a derecha, tal como indiqué hace un momento. Esto es X2, el corte viene aquí y el momento viene así. Este es el momento 2 de X2. Y para no tener que estar calculando esta reacción, voy a ir de acá hacia abajo. Esto es X3. Este es el corte. Y el momento lo voy a tomar en el mismo sentido que en la otra columna. Ya sabemos que esto es arbitrario en el caso de columnas. No es mandatorio el utilizar o un sentido o el otro. Entonces vamos rápidamente con las ecuaciones. Momento 1 de X1, fíjense que no hay ninguna carga, 0. Momento 2 de X2, aquí sí tenemos una carga y es únicamente la distribuida. 3 multiplicado por X2 y el brazo es X2 medios, o sea, 1.5 X2 al cuadrado. El signo, fíjense que tiene que ser negativo. Finalmente, el momento M3 de X3. No olvidar que se tiene que recorrer toda la estructura desde un extremo hasta donde está el corte. En este caso, fíjense que en el corte X3 tendríamos el momento debido a la resultante de 3 por 10, eso es 30, multiplicado por el brazo, ¿no? Y el brazo llegaría a ser la mitad de 10, o sea, 5. ¿No es verdad? Entonces 30 multiplicado por
5 no hay ninguna dependencia con X3, ¿no? Porque esto va en el sentido vertical. Entonces 30, 3 por 10, por el brazo 5. El sentido, fíjense que así como se ha colocado M3 de esta manera, el signo sería negativo. Entonces, menos lo voy a poner aquí afuera. Listo. El momento de la carga de 2 también es negativo y este sí depende de X3. Entonces, esta sería nuestra ecuación. Acá voy a simplificar el 30 por 5. No se me da esto. Entonces sería menos 150. Listo. Ahora tenemos que hacer lo mismo, pero para la carga unitaria. ¿Qué desplazamiento queremos calcular? Queremos calcular el desplazamiento hacia abajo del nodo A. ¿No es verdad? Entonces voy a tomar prestada la figura, esta figura, y nos vamos a la otra página. En el momento que hay alguna observación, por favor, simplemente la hacen, ¿de acuerdo? De nuevo, no voy a preocuparme de calcular las reacciones. Lo único que tendría que hacer acá sería eliminar estas cargas. En realidad, voy a borrar primero estas fuerzas. Un segundito, probablemente no estén viendo ustedes nada. Voy a primero borrar. Un segundo. Vamos a borrar estas cargas para el cálculo y eso lo tenemos ya puesto aquí. Ahí está. Entonces la misma estructura primaria, pero ahora sin las cargas. Entonces repetimos el procedimiento con los mismos cortes, empezando por el X1 que viene por acá hacia arriba. Este es el corte y este es el sentido positivo, solo que ahora le vamos a llamar a esto momento minúsculo. Momento 1 de X1. Aquí estaría faltando la carga, ¿no es verdad? Voy a colocar la carga apuntando hacia abajo y con magnitud. Colocar hacia abajo estoy diciendo que espero un desplazamiento hacia abajo. Eso es lo que estamos esperando. Es lo más probable, pero bueno, el resultado como nos sale. Vamos al corte en X2. Esto es X2. Aquí está el corte. Y esto sería momento 2 de X2. Y finalmente esto es X3. Aquí va el corte y el momento en el mismo sentido que X1. Los momentos los sacamos rápidamente. En el caso del momento M1, es de 0, otra vez. El momento M2 de X2, vayamos a ver, tendríamos simplemente 1 por X2, o sea, X2, y el signo, fíjense ustedes que sería negativo. Finalmente, el momento 3 de X3, siempre del extremo, el corte está aquí, sería 1 por 10, o sea, 10, el momento de la carga unitaria. El sentido negativo, y no hay más, fíjense, no hay más fuerzas hasta llegar al corte. Por lo tanto, esto se queda de esta manera.
Entonces tendríamos todo lo que se necesita para poder pasar al cálculo. Entonces, empecemos juntando todo. El momento M1 se va, nos quedamos simplemente con el momento M2 que corre sobre la viga. La viga tiene una inercia, habíamos dicho, de 4/3 de I, eso tenemos que tomar en cuenta. Entonces empezamos. Voy a poner desplazamiento en A multiplicado por EI igual. Primera integral en M1 se anula. En M2, M2 por M2 de X2. ¿De dónde a dónde? Pues corre sobre la viga tiene 10. Y nos está faltando acá un factor de 4/3, ¿no es verdad? O sea, cuando vayamos a reemplazar en la inercia, deberíamos poner 4/3. Como la inercia está en el denominador, el factor llega a ser 3/4. Entonces esto es por 3/4. Esta es la integración en M2, más la integración en M3. M3 por M3 en X3. Recorremos la columna desde 0 hasta 10 también. ¿No es verdad? Y esto sí hay que integrar. En este caso no hay que hacer ninguna corrección porque la inercia es la inercia de referencia, la de la columna. ¿De acuerdo? Voy a ir copiando. Entonces, delta A por EI igual. Vamos copiando. El 3/4 lo voy a dejar afuera. Integral de 0 a 10. Momento M2 mayúscula es menos 1.5 de X2 al cuadrado. Por momento M2 pequeño, que es menos X2. Todo integrado en X2. Más integral de 0 a 10 en la columna. Momento M3 es menos 150 menos 2X3. Por momento M3 pequeño, que es menos 10. Integrado en X3. Son dos integrales sencillas, a mano podríamos calcularlas, pero lo que vamos a hacer es directamente, si es que alguien quiere usar su calculadora o nos puede dictar con su calculadora, vamos a colocar esto así. Dividido entre EI y nos dicta el resultado, por favor. Esto. ¿De acuerdo? Obviamente, como ustedes empezaron el ejercicio antes y escogieron otras coordenadas, pues no coincide al 100%, pero el último resultado sí tiene que coincidir. Por favor, si alguien nos puede dar el resultado, lo esperamos. 37.625 medios Inge. Perfecto. 37.000. 625. Perfecto. Dividido entre EI, ¿verdad? 2 EI sería. Ah, así, 2 EI. Sí. Perfecto. Entonces, la división más, por favor. ¿Cuánto daría este número? ¿En fracción Inge? ¿O en decimales? Sí, en decimales, seguramente con punto algo va a salir, ¿no? ¿Cuánto daría? 18.812.5. Eso es. Ahí está, todo dividido entre EI. Esto es lo que estaría saliendo con este cálculo. Ok, esto es en base a esta integral, ¿verdad? O siguiendo otro camino. Bueno, a ver si me pasa ese dato. Quedo esperando alguna confirmación, por favor.
Me sale igual, ingeniero. Eso es excelente. Vamos a revisar en la presentación. Ya. En nuestra presentación, lo que les estaba mostrando hace rato, teníamos ya el resultado puesto en unidades de pies, ¿no? 0.156 nos había salido. Y lo tenemos también aquí en la pizarra. Aquí está el resultado, 0.156. Entonces, lo que podríamos hacer es introducir el valor del módulo y de la inercia. ¿De acuerdo? El módulo no lo tenemos anotado, se los voy a pasar. 29 por 10 a la 3 había sido. 29 por 10 a la 3 cae 6. Vamos a anotar todo eso. Entonces acá vamos a decir reemplazando inercia. ¿Cuánto es la inercia? 600 pulgadas a la cuarta. Y reemplazando el módulo, que es 29 por 10 a la 3 cae 6, entonces, ¿cuánto da delta A? Hay que tener cuidado con el factor de conversión, ¿no? Al multiplicar el módulo que está en kilolibras sobre pulgada cuadrada por la pulgada a la cuarta de la inercia, nos va a quedar kilolibra y pulgada al cuadrado en el denominador. Y todo tiene que estar en pies. Entonces tengo pulgada cuadrada en el denominador. 12 pulgadas hace un pie. Si lo elevo al cuadrado, tengo pulgada al cuadrado y pie cuadrado. Entonces el factor sería este 12 y el resto reemplazo tal como viene. Entonces, por favor, alguien ayúdeme a obtener este valor numérico con I 600 y E 29 por 10 a la 3. Punto 1557, me sale. Eso es. Punto 1557. Este sería el resultado por este lado. Y teníamos la respuesta según el texto 0.156, tal cual. Ahí está, con 4 decimales, punto 1557. Entonces estamos sacando el resultado tal cual indicaba la presentación. ¿De acuerdo? Como había yo ya manifestado antes, seguimos haciendo ejemplos del método energético, en este caso del trabajo virtual para pórticos. Porque al final de cuentas eso es lo que hemos hecho. Como si hubiésemos empezado un ejercicio nuevo acá. En esta parte, y hubiésemos dicho, bueno, queremos calcular el desplazamiento, que aquí lo voy a aclarar dónde está el desplazamiento. Como si hubiésemos dicho, queremos calcular el desplazamiento hacia abajo de A, al cual estamos llamando delta A. Eso es lo que hemos calculado. ¿De acuerdo? Y bueno, el resultado es el que estamos viendo aquí. Si alguien tiene alguna observación o alguna consulta, por favor. Ninguno, ¿verdad? Esto es ya sencillo a estas alturas. Vamos al segundo cálculo y con esto concluiríamos con nuestro ejercicio. Vamos a decir, por otro lado, el cálculo de F. ¿Qué F era? Vamos a ver. FAA. ¿Cómo se obtiene esto? Lo primero será llevar nuestro esquema. Otra vez, vamos a llevar acá.
Y bueno, todo idéntico, ¿no? Ahora quisiéramos calcular el desplazamiento delta, más bien FA, de esta manera. Nosotros tenemos una fuerza que apunta hacia arriba de magnitud unitaria y queremos calcular este desplazamiento que se llama FA. Pero este problema con la fuerza unitaria ya lo hemos visto hace un rato, acabamos de resolver. Está exactamente aquí, solo que con la fuerza unitaria apuntando hacia abajo. Como ya había hecho notar en los ejemplos anteriores, esto no es casualidad. Siempre que se usa el método del trabajo virtual ocurre esto. En este momento de la solución llegamos a percatarnos de que ya tenemos las ecuaciones de momentos, solamente que con la carga unitaria en el otro sentido. Pero como la carga unitaria y la carga real son lo mismo, en este caso, miren, carga real, 1 para arriba. Carga unitaria tiene que seguir siendo 1 hacia arriba, o sea, es la misma carga. Por lo tanto, los momentos son los que ya tenemos. ¿De qué momento estoy hablando? De estos que están acá. Son los mismos, solo que con el signo cambiado. El 0 sigue siendo 0, este se vuelve más x2 y este se vuelve más 10. Pero, como viene multiplicado por sí mismo, o sea, m1 por m1, m2 por m2, m3 por m3, eso es lo que hay que integrar, el signo es irrelevante. Entonces, simplemente vamos a decir acá, ya no es delta, esto es f. F por EI igual. Integramos M2 por M2 en X2. Esta integral corre sobre la viga. La viga tiene 10 pies y el factor de corrección es 3/4. 3/4 por afuera, de 0 a 10 en M2, más M3 por M3 en X3, y esto va desde 0 hasta 10. Entonces, esta integral es sencilla también. FAA dividido entre EI, ¿cuánto nos da? Hay que reemplazar simplemente los momentos. Fíjense que ya el momento M1 lo hemos descartado porque valía 0. Entonces es X2 por X2, X2 al cuadrado. Y 10 por 10, 100 integrado en X. O sea, son integrales muy, muy sencillas. ¿De acuerdo? A ver si alguien me ayuda haciendo la integración, por favor. Me sale 1250. Eso es 1250 dividido entre EI. Como la situación es la misma que hace rato, otra vez hay que multiplicar por 12 al cuadrado y reemplazar los valores de E y de I de hace rato. 629 por 10 a la 3. Voy a dejar un ratito a que verifiquen todos, por favor, el 1250. Si alguien me puede confirmar. Sí, ingeniero, está bien. Eso es. Entonces, simplemente a multiplicar por 12 al cuadrado y eso es todo. ¿Cuánto sale ese número? 0.01103. Eso es 0.0 103. 103. Ahí está. Esto sería FA. Si vamos a la primera lámina, donde estaba el resultado,
Aquí salía 0.0135, es lo mismo, tal cual. Entonces, como ven, el segundo cálculo, el del coeficiente de flexibilidad F, casi ha salido gratis, porque era simplemente proceder a la integración, ya no hay que recalcular ninguna ecuación de momentos. O sea, la parte en la que nos hemos dedicado más ha sido la primera, en la que se obtuvieron los momentos de la carga unitaria, M minúscula, y de la carga real, M mayúscula. Además, aprovechando que la reacción estaba toda en el empotramiento, en el extremo D, se ha recorrido el pórtico de izquierda a derecha, así no tenemos que preocuparnos de calcular reacciones, con lo cual se ha ganado un poco más de tiempo inclusive. Obviamente, si alguien quiere calcular las reacciones y barrer el pórtico en otro sentido, va a llegar al mismo resultado, pero este parece más ágil. Entonces, conocidos los dos Fs, simplemente estaríamos, o más bien, el FA y el delta A simplemente restaría reemplazar en la ecuación de compatibilidad. Voy a regresar a la primera lámina, acá, donde teníamos esta ecuación de compatibilidad que estoy marcando. Delta entra con signo positivo, por ejemplo, y FA con signo negativo, o al revés, da lo mismo. Lo importante es de que va a terminar dándonos AY 15 unidades de fuerza, que es lo que de principio nos habían dicho que salía. Con esto se concluye el método de fuerzas, pero no el ejercicio, porque todavía hay que calcular las otras 3 reacciones y hacer el diagrama de momentos y hacer el diagrama de cortantes. ¿De acuerdo? Incluso las deflexiones, por ejemplo, del nodo B o del nodo C en la estructura hiperestática, se pueden calcular con trabajo virtual o con castiliano, pero todo a partir de que ya se conocen estas 4 reacciones. El problema dejó de ser indeterminado. ¿De acuerdo? Bueno, eso concluye con el ejemplo de este pórtico, y de esta misma manera se puede resolver cualquier otro pórtico. Obviamente, cuanto más grande sea este, mayor número de grados de hiperestaticidad, más largo será el procedimiento, pero en sí el método es ese. No hay ningún cambio. ¿Ya? Entonces, antes de finalizar, si alguien tiene alguna consulta, por favor. ¿No? Ok, entonces acá nos vamos a detener, jóvenes, reiterando esa modificación a la fecha de la prueba. Entonces, preparen, por favor. El día viernes vamos a ocuparnos de resolver dudas, si es que hubiese alguna, sobre la práctica. Y seguimos con el avance. Para mañana yo voy a mostrarles el método de fuerzas aplicado a cerchas, que es prácticamente lo mismo, solamente adaptado a problemas de tracción-compresión como se ven cerchas. ¿Ok? Si hay alguna pregunta, adelante. No hay preguntas. Eso es todo entonces, jóvenes, estén muy bien. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego.